Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde se conecten. Mi nombre es Sara Leal y como moderadora es un grato placer darles la bienvenida al seminario de Sigma del día de hoy. Gracias una vez más a todos por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, Sigma, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de Ingeniería Geodésica, Geomática y Agrimensura establecidos en diferentes partes del mundo. Entrando en lo que sería el webinar de hoy, este lleva por título Integración de tecnología LIDAR en bicicletas para la actualización de modelos 3D en infraestructura urbana, y será presentado por el magíster Gabriel Cedeño. Con respecto a Gabriel, es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, magíster en gerencia ambiental, con estudios de posgrado en maestría en gerencia de construcción en la Universidad de Carabobo. Cuenta con 18 años de experiencia en el ámbito de la agrimensura, 10 años de experiencia en la planificación, captura y procesamiento de proyectos LIDAR con vehículos aéreos tripulados y no tripulados para proyectos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos. Además, tiene 5 años de experiencia y más de 150 proyectos LIDAR ejecutados para la empresa Alpha Land Surveying en Nebraska, Estados Unidos. Les recordamos a todos nuestros asistentes que sus preguntas las pueden depositar en la sección de comentarios en este video o enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en la descripción. Mencionada esta información, esperando que este seminario sea de interés para ustedes, les damos la palabra al magíster Gabriel para que empiece su seminario y le agradecemos de antemano aceptar participar con nosotros. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Saraí, por la introducción. Para comenzar, quisiera decir que la bicicleta es una de las mejores invenciones del ser humano. Como un sistema de transporte, es uno de los más eficientes en términos de energía, inclusive si lo comparamos con un carro eléctrico. Hay un enorme potencial en el uso de la bicicleta como un sistema de transporte. Es divertido y es saludable. Sin embargo, cabe la pregunta de qué tan lejos podemos llegar usando una bicicleta como una herramienta de trabajo, usando la bicicleta como una plataforma para capturar datos LIDAR y actualizar los modelos 3D de la infraestructura urbana. En mi experiencia como ciclista, yo soy un usuario de la bicicleta. Tengo generalmente me gusta ir de mi trabajo a la oficina, a mi casa, de mi casa a la oficina en bicicleta. Yo he hecho este recorrido y una vez que, digamos que lo intenté aquí en Estados Unidos, fue un tramo de 10 millas de mi casa al trabajo. Entonces, en ese tiempo, yo descubrí que en la ruta que hice, no se disponía de un recorrido virtual 360. Cuando acudes a la plataforma de Google y revisas las opciones de ruta sugerida de un punto a otro, no siempre la ruta que está sugerida es la mejor. Además, fuera de la ciclovía, en estas condiciones no es, digamos, la mejor opción o puede ser riesgoso inclusive. También no todos los destinos son accesibles desde una bicicleta en la ciudad donde me encuentro. No es común que los usuarios tomen la bicicleta como un sistema de transporte en esta ciudad. No es así en otros lugares del mundo, donde la bicicleta sí es considerada un medio de transporte. Digamos que en Omaha es considerada más bien un sistema, en la mayoría, como un sistema de entretenimiento, ¿no? Es una herramienta de entretenimiento. Sin embargo, hay aspectos positivos que deben destacarse. En la ciudad de Omaha cuenta con excelentes ciclovías, es una de las rutas están en muy buenas condiciones. La mejor forma de conocer la ciudad
esta ciudad, muchas ciudades del mundo, es por medio de una bicicleta. Y sin duda, aquí y en otras ciudades es una alternativa de transporte eficiente. Entonces, cuando uno usa una bicicleta con frecuencia dentro de una ciudad, puedes darte cuenta que las ciclovías son muy dinámicas. Quiero decir que puedes encontrar cambios frecuentes, la presencia de nuevos obstáculos, la actividad misma de la ciclovía en persona, la circulación, cómo cambia, y todos estos aspectos que lo hacen una experiencia dinámica, ¿no? Una ruta muy dinámica para quienes no la frecuentan. Entonces, además de un operador, de un usuario de bicicleta, también yo tengo experiencia como un operador de equipos LiDAR. ¿Cuáles son las tareas de un operador? Un operador de equipos LiDAR, sus tareas están en navegar en vuelos tripulados, en ayudar a la navegación para hacer seguimiento de rutas de vuelo, para captura de datos, también la instalación de equipos. Y en este punto en específico, cuando se trabaja con estos equipos en el inicio de la tecnología LiDAR, se componía de muchas partes separadas. Estamos hablando solamente hace 10, 15 años atrás, inclusive ahora, pero son muchas partes que necesitan ser integradas: antenas, GPS, computadores, cables. Son equipos grandes y pesados de alto consumo eléctrico. ¿Qué sucede? Con el avance de la tecnología, esta situación ha cambiado para bien, porque podemos conseguir más opciones de sensores, diferentes tipos de sensores que son integrados, o sea, tienen ya integrados en el sistema los sensores, cámaras, y sistemas de IMU o antenas, que permiten que sean equipos también muy compactos, y a la vez también otra de las cosas que ha sucedido es que los precios son más accesibles, han bajado los precios de los sistemas y tienen baja demanda de consumo eléctrico. Entonces, si yo conecto estas experiencias como usuario de un equipo LiDAR o como un operador, y mi experiencia como usuario de la bicicleta, conecto la idea y las necesidades, y me pregunto si podemos usar la bicicleta como una plataforma de captura de datos. Esta pregunta yo me la hice en el 2020, y en el 2020, aún a pesar de la evolución de los equipos, el sistema que teníamos disponible, o que yo tenía disponible, en el cual estaba trabajando, era un Rigger Boots 1, que es un equipo aún costoso. Es compacto, ligero, pero es costoso. Estamos hablando que un equipo de estos supera los $200,000. Sin embargo, no es razonable usar un equipo de esta envergadura en una bicicleta, porque representa un riesgo económico. Desde hace un año, 2 años atrás, la evolución del mercado ha permitido que se disponga de equipos más económicos, como un equipo SLAM, que es un equipo liviano, compacto y económico, que nos permite retomar la idea y decir, ok, es posible capturar datos desde una bicicleta. Entonces pensamos ahora, ¿cuál es el enfoque que deberíamos darle? En la actualidad, los retos claves para capturar datos en ciudades, y en general en todos los proyectos, si le preguntamos a un proyectista 3 preguntas básicas: ¿qué, cómo y cuánto? Las respuestas generalmente son las mismas. ¿Qué elementos desean ser capturados, tantos como sean posibles? ¿Cómo los deseamos hacer al menor costo posible? ¿Y cuánto tiempo debemos obtenerlo? Lo más pronto posible. Casi siempre es el objetivo, siempre va en estos términos. Entonces, otro de los términos que debemos tener en mente hoy en día son el digital twin, la automatización y la efectividad. Son conceptos clave. Un digital twin es una representación virtual de la realidad. Incluye objetos físicos, procesos y sus relaciones. Va más allá de los modelos tridimensionales. Debe reflejar los cambios por los que requerimos muchos detalles. Entonces, el detalle aquí es la clave. Un digital twin requiere de una representación muy precisa, o no es que requiera una representación precisa, pero sí
una representación lo más real posible de lo que hay en la ciudad o en el proyecto que se tiene en mano. La automatización es una de los, es un hecho que estamos ante la automatización de la extracción de los datos, la identificación automática de elementos de la nube de puntos. Hoy en día es posible, pero esto requiere una alta densidad de puntos. Mayor densidad permite la automatización. Asimismo, existe la posibilidad de automatización en la extracción de elementos de fotogrametría, pero al mismo tiempo requiere de un píxel pequeño, un mayor detalle. La efectividad, a esto me refiero que nosotros, quienes proporcionamos datos, quienes estamos a cargo de la captura de datos, de proporcionar información, debemos ser siempre muy efectivos. Debemos tener una rápida reacción ante una solicitud de información. Entonces, estos tres términos son muy importantes para tener presentes en cuanto presentamos un proyecto de este tipo. ¿Cuál es la situación en la ciudad donde vivo? El Metropolitan Area Planning Agency, es MAPA, es una institución que provee planificación y soporte técnico en la zona regional del estado de Nebraska o en la ciudad de Omaha y Iowa, que son partes de un núcleo urbano importante. Y ellos administran dos programas, el programa de alternativas de transporte, TAP-MAPA, y el programa de reducción de carbono. Estos programas financian proyectos de infraestructura no motorizada y estrategias de reducción de emisiones. Su objetivo es priorizar los proyectos que mejoren la seguridad vial para peatones, ciclistas, que fortalezcan la red de transporte activo y reduzcan las inequidades en comunidades históricamente marginadas y promuevan modos de transporte sostenibles. Con esto, quiero decir que hay una necesidad o un interés de parte de las oficinas de planificación de la ciudad de impulsar este tipo de proyectos. Es importante mencionarlo porque es necesario saber que lo que estamos haciendo apunta en la misma dirección en los intereses de la ciudad. Calidad de vida y medio ambiente, la calidad de vida y medio ambiente siempre son objetivos de las ciudades. Cuidar nuestra salud y en general mejorar nuestra calidad de vida. Para lograr todo esto debemos mejorar nuestros espacios públicos con planificación. Esto requiere tener información sobre nuestros activos medioambientales. Entonces, en conclusión, en las demandas de recopilación de datos se requiere que sea de bajo costo, efectivo, que promueva la automatización o la rápida procesamiento de los datos y que disponga de una continua actualización en cuanto al inventario de activos. Esto va apuntando al uso de la tecnología BIM, el Digital Twin, y el uso de los sensores de IoT, el Internet de las Cosas. Esto hablando del futuro. La descripción de las plataformas disponibles el día de hoy. Digamos que tenemos aeroplanos, naves tripuladas de ala fija, helicópteros, drones, vehículos y como otras plataformas de captura de datos LiDAR, tenemos trípodes, backpack y robots. En cuanto al aeroplano, podemos decir que se usan para proyectos de gran envergadura. Hablamos de proyectos de gran tamaño que pueden superar los 100 kilómetros cuadrados y están los clientes, generalmente quienes pagan este tipo de proyectos por el tamaño es el gobierno, empresas petroleras y empresas eléctricas básicamente. Las alturas de operación pueden estar rondando entre el kilómetro y los 4 kilómetros de altura de vuelo y el costo es alto, obviamente, porque los costos de pagar aviones por grandes áreas son bastante elevados y los tiempos de recogida de los datos en un día pueden recoger alrededor de 4 o 6 horas. Se captura muchísima información y la frecuencia, por lo general, pueden ser más de 2 años. O sea,
el tiempo se ha reducido en los últimos años en la frecuencia de captura de este tipo de información para la actualización de datos catastrales en ciudades, pero podemos hablar que en la experiencia de la ciudad de Omaha, ellos están actualizando cada 2 años sus imágenes y su información live. En cuanto a los helicópteros como plataforma, se usan para proyectos medianos que pueden rondar los 15 kilómetros cuadrados. Los clientes o quienes son los usuarios de este tipo de plataformas son para objetivos para grandes construcciones civiles, petroleras y empresas eléctricas. Las alturas de operación pueden estar rondando los 500 metros de altura y los 1500 metros de altura AGL, y el costo es alto. El costo de un helicóptero por hora, a pesar de que hay muchas opciones, es bastante elevado, y el tiempo de captura entre 2 o 3 horas. La frecuencia puede ser por proyecto o un año, porque digamos que la operación es más pequeña, no son tantos datos que se van a procesar y quizás lo vuelan al inicio y al fin de un proyecto. En el caso de los drones, son para proyectos pequeños, menores a 15 kilómetros cuadrados. Más allá de eso, cabe la posibilidad de que sea ejecutado con un helicóptero. Y los clientes son, por lo general, pequeñas construcciones locales, agricultores y pequeñas ciudades, pequeños centros poblados. Las alturas de operación pueden rondar puede ser hasta los 120 metros de altura por regulaciones de vuelo, de operación de vuelos de drones. El costo es bajo, digamos, considerando el tamaño del proyecto, y los costos pueden, de los tiempos de operación, rondan entre los 15 minutos por tiempo de vuelo hasta los 30 minutos, depende del tipo de dron o de nave que se esté utilizando. Pueden hacerse con una frecuencia mensual sin ningún problema. En cuanto a los vehículos para captura de datos LiDAR son muy eficientes, son equipos que tienen un gran éxito, son generalmente por proyectos más largos en longitud. Estamos hablando de proyectos mayores de 16 kilómetros como una referencia para usarlos. Menor a eso, yo diría que es competitivo ya con un sistema tradicional de uso de GPS o estaciones totales o robots para hacer, digamos, capturar la información en cuanto a términos de costos. Y los clientes son por lo general el DOT, el Departamento de Transportes, construcciones pequeñas, locales de vía, sobre vía. Puede ser inclusive actualización de catastral por ciudades. La velocidad de operación de estos sistemas ronda los 50 kilómetros por hora en un vehículo y capturar una alta densidad de puntos. El costo de estos sistemas es alto. Un sistema de LiDAR para vehículos puede estar rondando el $1.000.000, un poco menos, quizá, y la frecuencia generalmente es por proyecto. También tenemos la disposición de trípodes, o sea, hacer un escaneo estático del LiDAR, pero estos proyectos van más enfocados a edificaciones y estructuras. Los clientes por lo general son arquitectos o zonas de minería y, y forestales. Generalmente el alcance es simplemente por la vista del 360, o sea que por cada escena tienes que cubrir escenas para poder, digamos, obtener una perspectiva completa del elemento de interés. El costo total, yo pensaría que es bajo. Los tiempos de recolección varía, pero pueden ser de 2 minutos por escena, un escaneo. Entonces, en esta diapositiva podemos ver que hay un salto entre lo que es vehículo y lo que es un sistema estático o backpack. Entonces, lo importante, lo que quiero destacar acá, es que ese vacío puede ser llenado por una plataforma distinta, que en este caso lo que estamos proponiendo es la bicicleta. ¿Qué sensores tenemos disponibles? Porque una cosa es la plataforma de captura y otra cosa es el sensor. Hay sensores aéreos, hay sensores móviles, hay sensores estáticos y SLAM, que tienen diferentes características
en cuanto a precios, en cuanto al alcance, que pueden influir en nuestras decisiones en el uso o en el desarrollo de estas tecnologías. El aéreo, generalmente cuando son equipos profesionales, están enfocados en el uso para sistemas, por ejemplo, de aeronaves específicamente y quizás un poco una alternativa con helicópteros, pero son equipos para vuelos altos de gran altura. Quiero decir que no puedes combinar un equipo aéreo profesional, quizás puedes colocarlo, instalar un helicóptero, pero no sobre un vehículo, por ejemplo. Hay algunos sistemas que ofrece Regal, que son multiplataformas, que ese es un poco la intención de equipos más compactos, pero los equipos de gran altura que tienen alto rendimiento son solo para aviones, para sistemas no tripulados y generan una gran densidad de puntos y una alta resolución de datos. Los móviles también son equipos especializados en solo usar en vehículos, no son multiplataformas los profesionales y digamos que el costo es alto, pueden superar los $700,000 y digamos que la densidad de puntos es bastante elevada, una densidad de puntos mayor a 1.000 puntos por metro cuadrado. Y en el caso de los sistemas estáticos, hay muchas opciones también. Las principales marcas, que no las mencioné en los otros, en los aéreos, la principal marca pueden ser Leica, Teledyne, Regal, en los móviles Regal y Leica. En los estáticos tenemos Faro, Leica y Trimble como principales marcas que están presentes en el mercado. Y en los estáticos obtienes una buena densidad de puntos, una densidad bastante elevada. Eh, la densidad, menciono bastante la densidad porque es una característica crítica de los datos para la identificación y la automatización. La densidad correcta depende de nuestro elemento más pequeño que se recoja. Así, si nuestro interés es obtener por ejemplo, el detalle de una línea eléctrica, entonces nosotros tenemos que tener la densidad adecuada, ajustarla para ese tamaño, ¿no? O por la, por la densidad que se ajuste a reconocer el elemento. La densidad en equipos aéreos se reduce debajo de la vegetación. Es como el acceso, es como una luz que es obstaculizada como la luz del sol que penetra debajo de la superficie de un árbol. Asimismo, actúa el LiDAR, se reduce la cantidad de datos debajo de la vegetación. Entonces, quiere decir que podemos tener, es difícil identificar elementos debajo de vegetación. Entonces, ¿cuál es el reto? Conseguir una alta densidad a un bajo costo. ¿Qué software están disponibles? Un poco de describirlo. Hay software, hay empresas como Leica que ofrecen software que tienen que permiten hacer todo el proceso completo, digamos, el proceso, la administración y la extracción de los datos en un mismo software, que son sistemas muy costosos. En el caso de Regal, pues, o todas las marcas que tú tienes de sensores, por lo, por, siempre te ofrecen el software de procesamiento. O sea, Regal tiene su software de procesamiento, su software de procesamiento, Finex, que es una empresa de integración de sistemas, de integración de sistemas LiDAR, tiene software de procesamiento. Entonces, cuando hablo del proceso, me refiero a los procesos de las trayectorias, en equipos móviles, el ajuste de la nube de puntos, la georreferenciación de la nube de puntos, calibración de imágenes, calibración de sensores y la clasificación básica de la nube de puntos. Esto es digamos que marcado dentro de la fase de proceso, en la administración de los datos, eh, que me refiero a que podemos hacer un ajuste de coordenadas, la coloración de la nube de puntos, eh, mayores herramientas de clasificación más detalladas, escalado de la información, visualización y publicación de los 9 puntos. Los software disponibles, Cloud Compare es un software libre que te permite hacer muchas de estas tareas. Global Mapper es una gran herramienta para la gestión de los datos, para la administración de los datos LiDAR también.
puedes visualizar y puedes trabajar con datos dentro de esta plataforma, dentro de este software. QGIS también con algunas herramientas con algunos plugins puedes hacer unas buenas manejo de los datos, hacer extracción, identificación de elementos. También tienes herramientas especializadas para la extracción de modelos. Hablamos TerraSolid, Topodot, Autodesk, Revit tiene y Cyclone tienen herramientas específicas para a partir de la nube de puntos hacer identificación o modelado 3D. Hablo de la extracción de líneas de 3D, puntos clave o puntos o key points para hacer modelos 3D sobre superficie, detección de características con atributos. Quiero decir, por ejemplo, si detectamos un poste, la altura del poste, el tipo de material del poste, ese tipo de atributos. Puedes detectar letreros, árboles, darle descripción a los árboles en cuanto al diámetro del pecho, altura del árbol y el tipo de árbol. Un poco para hacer, antes de hacer esta propuesta, nosotros hicimos una investigación acerca de de la base o del uso del LiDAR en bicicleta. Encontramos pocas investigaciones o investigaciones que fueron hechas hace 10 años y que creo que la situación pasaba por el costo de los kits. Y en ese momento el interés siempre ha estado en torno al uso de la era en bicicleta. Esto no digamos que es una investigación, una propuesta 100% innovadora, pero lo que quiero decir es que en las investigaciones no hay, en cuanto al uso de datos para la actualización de infraestructura urbana, no hay, digamos, propuestas. No encontramos muchas enfocadas en este sentido, sin embargo, en el LiDAR aéreo tripulado hay muchísima información. Es una de las primeras tecnologías que surgió con el tema del LiDAR, por eso hay mucha información disponible. Se enfocan en el estudio de bosques, datos de evaluación del bosque, para descripción de bosques y modelos digitales de terreno, para hacer catastro, obviamente. Y en el caso del LiDAR móvil terrestre, eh, ha venido, las investigaciones en ese sentido, en esta dirección, han venido incrementando. Se enfocan más que todo en el diseño de vías, el control de calidad del asfalto, pueden detectar grietas o crack en los asfaltos para hacer reparaciones. Esto es un punto importante en el diseño, en el mantenimiento de vías y en una detección de activos. Hay investigaciones en ese respecto. En cuanto al LiDAR aéreo, con drones, de sistemas no tripulados, hay mucho auge en la investigación y es posible que sea por la accesibilidad de los datos. Esta información, esta accesibilidad de los datos permite que muchos estudiantes y muchas personas que están vinculadas en los temas, en el interés del aporte científico, tengan esta disponibilidad y propongan nuevas investigaciones y se consiguen muchísimas en cuanto al uso del UAV. Eh, el líder en bicicleta, más que todo, como decía antes, está enfocado en la seguridad y detección de movimiento. Conseguí una investigación, la más reciente, eh, cerca de la localidad donde me encuentro, fue hecha en la Universidad de Kansas en el 2020. Estuvo financiado por el Centro de Transporte, el MIT de América, de la Universidad de Nebraska, y desarrolló dos opciones de líder de bajo costo. Una opción, uno de $300 para generar informes de condición de pavimento, y la opción 2, detección de elementos para la seguridad de bicicleta. Vemos como otra vez se repite el tema de la seguridad y en las conclusiones llegaron a que requerían mayor desarrollo. Estamos hablando de equipos de bajo costo, donde la densidad de puntos es bastante baja, pero sin embargo ellos mencionan que es una ruta potencial para la seguridad de transporte. Eh, entonces avanzamos, considerando todos estos aspectos, nosotros avanzamos hacia la detección o la determinación de nuestro objetivo, que nos hacemos 4 preguntas básicas que
para plantear nuestro objetivo, ¿cuál es el rendimiento real de un sistema LiDAR montado en una bicicleta en un entorno urbano? El objetivo es evaluar la eficiencia del flujo de trabajo desde la captura hasta el modelo final. ¿Qué nivel de precisión se puede lograr? Entonces podemos verificar la precisión de la densidad de los datos capturados. Eh, Podemos generar modelos tridimensionales y hacer un inventario detallado de los activos. Es otra de las preguntas necesarias y esto es económicamente competitivo en comparación con las metodologías tradicionales. Es necesario entonces estimar los costos-beneficios del sistema en comparación con otras tecnologías. En términos de uso del LiDAR en bicicleta, es un sistema que estamos proponiendo porque es muy eficiente. Entonces, lo que mencionaba anteriormente, que no es una propuesta 100% novedosa en cuanto al uso de la bicicleta en LiDAR, es novedosa en cómo vamos a utilizar los datos. Nos centramos en la captura de las zonas donde vamos a llegar con la bicicleta. Entonces, ¿qué nos propusimos? Seleccionamos un tramo de vía para hacer el estudio. ¿Qué equipos disponíamos? Tenemos un equipo, nos basamos en el equipo disponible, que es un SLAM 100, un SLAM 100, que tiene un peso de 1.5 kilos, con un field of view de 270 grados y un sistema de navegación inercial, un GPS integrado y 3 cámaras. ¿Por qué usamos este equipo? Porque era lo que teníamos disponible. Sin embargo, puedo decir que no hay muchas diferencias en el mercado en cuanto a estos equipos, o sea, que no hay mucha diferencia entre otras marcas, que más o menos están en el mismo rango de peso, resolución y densidad de puntos obtenidos. El sistema de cámara es bastante bajo, o sea, las cámaras que tiene el equipo integrado no es una buena resolución para la detección y para la generación de modelos de recorrido virtual, digamos, el Tour 360 para activar, digamos, para actualizar los recorridos virtuales dentro de una trayectoria de los mapas de Google Maps. No es suficiente, entonces por eso decidimos integrar una cámara 360, Ricoh Theta, la marca, y que tiene un costo de quizás $1.500. No son equipos costosos, y decidimos hacerlo esto con el interés de actualizar también las rutas, ¿no? Los 360, los recorridos virtuales. Y la bicicleta no es un equipo de alto costo tampoco, es una bicicleta montañera estándar con una suspensión delantera. Y para el montaje hicimos un montaje artesanal, adquirimos una parrillera y hicimos adaptaciones para así poder colocar o adaptar el sistema SLAM en la bicicleta. Además, colocamos una adaptación para sostener el teléfono. Con el teléfono podemos operar el SLAM o activar el SLAM o gestionar el equipo y igual la cámara 360. La planificación de captura, se seleccionó un tramo llamado Keystone Trail. Es un tramo de 10 millas, de 1 milla, que es una zona abierta, una zona donde encuentras árboles, muchos detalles. Está alrededor de un arroyo, de una quebrada o un río, una quebrada pequeña. Eh, se iba a hacer un tramo, una captura de ida y vuelta para tener doble perspectiva de los elementos. Eh, de acuerdo al equipo, el tiempo máximo de captura es de 45 minutos. Usamos una estación de referencia, Course Neon, el nombre de una estación de referencia que siempre está activa, lo que nos permite eh, digamos, evitar el uso de una estación base o de instalar una estación base propia. El tiempo de instalación del equipo, digamos, de poner activo el equipo, solo toma 5 minutos al inicio y 5 minutos al final por montar y desmontar el equipo en la bicicleta. Cuando hicimos este estudio, la temperatura de 37 grados Fahrenheit, los vientos eran moderados, una condición, digamos, que de una sensación fría, pero aceptable, ¿no? O sea, podemos hacerlo. Esto fue en el mes de enero.
este año. Eh, ¿Cómo es el procesamiento? Hicimos el cálculo de trayectoria. Entonces, como le decía, lo mencionaba anteriormente, usamos la estación de referencia local para hacer el postproceso de la trayectoria. Entonces, quiere decir que el usar una estación de referencia en estas condiciones de esta ciudad nos permite que podamos tener una reacción rápida ante una solicitud. O sea, que no necesitamos instalar o procesar una información de una estación de referencia propia, instalar un GPS, digo, y para hacer un cálculo por proceso, de postproceso. O sea, eh, ya tenemos una información de la estación base activa, continuamente trabajando. Esto reduce mucho el tiempo de trabajo del campo. Esta estación, toda la ciudad abarca, digamos, esta estación abarca más de 25 kilómetros, ocupa toda la ciudad, así que perfectamente podemos hacer trabajo en toda la ciudad. Nubes de puntos referenciadas fue el siguiente paso dentro del software de procesamiento, que generamos una primera nube de puntos, después se hace un doble ajuste, el software lo hace en automático. No se usaron, no fue necesario hacer un ajuste de puntos de control. Cuando nosotros usamos, en nuestra experiencia, usamos líder móvil, usamos puntos de control, porque son proyectos largos y digamos, no tenemos, hacemos usualmente uso de puntos de control para hacer ajustes verticales y que son necesarios. En este caso no usamos puntos de control, no creo que sea necesario para los objetivos de la captura de los datos. Hicimos la coloración de la nube de puntos y obtuvimos una nube de puntos georreferenciada. La clasificación, se hizo un proceso de clasificación en el software Global Mapper y eh, básicamente en terreno, baja vegetación media, alta vegetación y edificación. Eh, Luego que hicimos en el interés de cumplir todos los objetivos, obtuvimos datos públicos. Los datos públicos obtenidos del año 2022, sin embargo, la ciudad cuenta con datos de 2010, 2018, 2020, 2022. La ciudad, por medio de una empresa, que ofrece servicios eléctricos acá, pagó este tipo de proyectos para que fueran liberados los datos. Entonces, es una ciudad que Omaha tiene datos pero muy buenos en LiDAR, en imágenes que se han actualizado, que siguen actualizándose hasta ahora, cada 2 años lo han hecho. Creo que este año publican más datos, pero es quizás una excepción si comparamos con otras ciudades, sobre todo en Latinoamérica, donde no hay disposición de datos públicos. Ahí la importancia de disponer de este tipo de datos para en cuanto a la investigación y a proponer nuevos proyectos, ¿no? Eso ayuda mucho. La densidad de los datos públicos, para caracterizar un poco de esta información, tiene una densidad de datos o densidad de puntos de 10, que va entre los 10 y 50 puntos por metro cuadrado. Es bastante alta. Eh, eh, Están clasificados los puntos y seleccionamos el área de interés del proyecto, ¿no? En cuanto a los datos de la bicicleta, la densidad obtenida, luego de hacer todo el análisis de procesamiento, es de 6.500 puntos por metro cuadrado, cual es bastante alta. El control horizontal, lo que hicimos fue hacer, por medio de la nube de puntos de los datos públicos, hicimos muchas secciones transversales para comparar la precisión, la ubicación horizontal. Entonces, en la hoja de la presentación podemos ver cómo los puntos verdes representan los datos públicos y los puntos rojos los datos del LiDAR en bicicleta, y vemos cómo se ajusta bastante bien. No vemos diferencia significativa en cuanto a la posición horizontal. Entonces, nos enfocamos en el análisis de la exposición vertical. Entonces, se hace un análisis estadístico que podemos hacerlo en el software Cloud Compare o en Global Mapper, y basándonos en 4 parámetros. El cutoff distance, que es un valor en cuanto al rango vertical aceptable para hacer la comparación.
un valor bastante bajo, como podemos ver, que en este rango no hay valores atípicos. Estamos a 0.06 centímetros del rango vertical de los valores de comparación o el rango válido. La diferencia promedio es de 4 centímetros entre los datos públicos y los datos de la bicicleta. Y la desviación estándar obtenida fue de 1 centímetro. Eh, la, el completeness es como la, la, digamos que es cuán de los datos son usables, ¿no? Pero estamos hablando de que la densidad es baja, hay mucha diferencia entre la densidad, por eso este valor es bajo. Entonces, quiere decir que como tenemos una densidad de puntos en los datos públicos de 50 puntos por metro cuadrado, y en el caso del LiDAR es de 6.500, una diferencia bastante considerable, entonces por eso este valor es diferente, es bajo, ¿no? Pero esta es la razón. Entonces, conclusiones que los datos se obtienen unas precisiones aceptables para el interés de actualización de los modelos 3D de inventario de activos. Entonces la data es bastante buena. Podemos usar la estación local de la estación CORS local, no necesitamos usar una estación propia. Entonces, en conclusión, los datos, los resultados son buenos para hacer este tipo de trabajo. En cuanto al objetivo de qué podemos extraer con los modelos, el modelo de inventario de activos, ¿qué obtenemos? O la automatización. Entonces tenemos que los datos públicos fueron volados con datos aéreos. Y en cuanto a la automatización, el software más recomendado, digamos, el que tiene las mejores herramientas para automatización, en mi opinión, para este tipo de trabajo es Topodot, y ellos sugieren que para datos aéreos requieren para automatizar, por ejemplo, en el caso específico de la extracción de brocales y detalles de vía, una densidad mayor a los 5 puntos por metro, o los 45 puntos por metro cuadrado. Y del móvil, requieren al mayor a 180 puntos por metro cuadrado y el estático mayor a 180 puntos por metro cuadrado. Nosotros superamos con estos datos mucho más del mínimo requerido, y los puntos del dato público no son lo suficientemente densos, aunque hablamos de que ellos están rondando entre los 5 y los 45 puntos por metro por la densidad. La densidad aumenta solo en las zonas de alta vegetación, pero en zonas abiertas, esos puntos de los datos públicos pueden estar rondando no más de los 15, 20 puntos por metro cuadrado, lo que limita la automatización y la detección de elementos pequeños. Entonces, ¿cómo se comportó? Podemos ver en las imágenes, comparando las secciones en la fotografía de la parte superior, como la densidad de puntos en comparación con los datos públicos y los datos líder, vemos la detección evidente de brocales o de cunetas para lo que es el diseño de vías, ¿no? O sea que es una información lo suficientemente densa para hacer automatización, y en la parte de abajo vemos como en cuanto a la densidad obtenida del lado izquierdo es la densidad de puntos del datos de la bicicleta, y vemos cómo podemos identificar las líneas de división de vía, las pinturas de la demarcación de los parqueos, y en el lado derecho vemos es a la misma zona, pero no es posible detectar ninguno de los elementos que vemos acá con solo el LiDAR. Entonces, quiere decir que la densidad ayuda en cuanto a la identificación de elementos y es considerablemente superior. Los datos, digamos que el punto acá es que podemos identificar una gran cantidad, podemos automatizar con estos datos
de la bicicleta. En cuanto seguimos con el tema de la automatización, podemos identificar elementos como poste. La imagen superior nos demuestra que la densidad de datos públicos, solo en el caso de este poste, tomamos un ejemplo, solo podemos ver una cantidad, digamos, de puntos que podamos darnos una idea de que es un poste, pero eh, no lo suficiente para detectar el radio o el diámetro del poste y quizás pudiéramos darnos pueda generarnos dudas sobre cuál es la posición exacta del poste, solo con los datos líder, ¿no? En cambio, en la densidad que podemos ver acá abajo, en la comparación, vemos los datos líder de la bicicleta y vemos que una cantidad de puntos, una densidad bastante alta para detectar estos postes. Podemos detectar la altura fácilmente y el diámetro del poste. Otros elementos que podemos comparar para verlos es un hidrante. Vemos que en las 9 puntos escasos, en las 9 puntos públicas y escasos para detectar un hidrante. Sin embargo, en los datos de la bicicleta es muy claro la detección de un hidrante, lo mismo con señales de vía, y en los árboles también claramente se ve una diferencia que, que nos permite identificar el diámetro del diámetro del árbol, la altura del árbol, y debajo de los puentes también tenemos información importante para hacer modelado 3D. Entonces, aquí vemos en herramientas de extracción de datos, de automatización, cómo podemos ver que el elemento es identificado rápidamente y detectado el radio. Estas son herramientas que nos permiten describir y generar atributos a árboles, postes y otros elementos y generar una base de datos bastante completa a partir de 9 puntos. Uno de los ejercicios que hicimos fue que a partir, con el interés de ver qué tanto podíamos hacer con estos datos, y podemos ver que podemos hacer modelos 3D de los puentes a partir de las 9 puntos capturadas con la bicicleta. Vamos a hacer a ver si es posible mostrarles cómo estos datos eh, podemos, a ver si podemos hacerlo, quizás. Bueno, al final de la presentación voy a intentar mostrarles un poco los dos datos en una plataforma, o pueden acudir a esa dirección y ver los resultados. Entonces, en cuanto a los costos del LiDAR en la bicicleta, el rendimiento, digamos que en el montaje, como mencioné anteriormente, solo toma 5 minutos al montar, o sea, llegar, montar, hacer la instalación del equipo en la bicicleta, y el tiempo de captura fue de 10 kilómetros por hora. Un recorrido suave, digamos. El tiempo de trabajo podemos tener un rendimiento de trabajo de 4 horas al día. Digamos que una persona pudiera estar usando la bici, hacer periodos de 2 horas o una hora, descanso, y hacer 4 horas al día es suficiente. Digamos, un trabajo no tan pesado para una persona en bicicleta. Eso genera una captura por vía de 20 a 25 kilómetros. El tiempo de procesamiento es de 20 minutos por kilómetro, dependiendo obviamente de la computadora, pero de acuerdo a nuestra experiencia, 20 minutos por kilómetro. El elemento de extracción pueden extraerse líneas 3D y activos, y el tiempo de extracción es de 10 kilómetros por hora usando software, herramientas de extracción automática. Entonces, si hacemos una comparación con los costos de topografía tradicional de $7.500 por kilómetro, los vuelos tripulados tienen un costo de $6.400 por kilómetro, eh, y el vuelo con drones, $2.400 por kilómetro, el móvil terrestre, $4.600 por kilómetro, y el Iron Bicicleta, el costo que nosotros estimamos es de $300 por kilómetro.
Un punto importante que no debemos confundirnos con el costo por kilómetro, aunque evidentemente pareciera que el costo de la vía por bicicleta es bastante bajo, tenemos que ver el ancho de captura. Cuando analizamos el ancho de captura, indudablemente capturados por aéreo son muy, muy bajos. O sea, porque estamos hablando que cuesta por kilómetro $6.400, pero el ancho de captura son 1.000 metros, o sea, 1 kilómetro. Entonces, eso lo hace bastante, bastante económico en términos en términos lineales, ¿no? O sea, no se puede comparar, digamos, esto no estamos tratando de ver es que es un sistema económico, pero está limitado a un ancho de trabajo, que nuestro interés es capturar 10 metros por donde está el recorrido de la ciclovía. Inclusive podemos hacer captura fuera de la ciclovía en zonas de peatonales, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis de los senderos principales de la ciudad de Omaha, tenemos que tiene un total de 84 millas, total la longitud de estos tramos, y podemos hacerlo en 21 días. Todo, procesamiento, captura y extracción de la información para hacer una actualización de los modelos 3D. O sea que en 21 días pudiéramos hacer eh, todos estos senderos a un costo bastante bajo. Entonces, limitaciones del sistema. El sistema tiene un campo de visión restringido por la altura de la bicicleta. O sea, no podemos elevar el sistema o la altura del sensor por razones obvias, y eso es una limitante. El sistema de navegación GPS puede verse limitado por la presencia de obstáculos como edificios, de caminos sin pavimentar. También es una restricción, y los riesgos que implica la captura, ¿no? El usar una bicicleta como un elemento de distracción puede hacer que puede ser un riesgo en la calle. ¿Qué implicaciones tiene? Es un complemento estratégico para la cartografía urbana, impulsa nuevas líneas de investigación y mejora la capacidad de automatización de los datos. Podemos identificar líneas o servicios aéreos, o sea, servicios eléctricos o telefónicos. Podemos actualizar entonces así el Google Street View, promover el cicloturismo y mejoras de los carriles de bicicleta. ¿Qué recomendaciones hacemos? Podemos hacer adaptaciones del sistema a bicicletas eléctricas, por ejemplo, estudios de sistemas autónomos, por sistemas autónomos, validar el sistema en entornos complejos, digamos, en zonas más congestionadas en cuanto a más edificaciones altas, a ver que podamos reflejar algún tipo de restricción en cuanto a la señal de los GPS. En zonas no pavimentadas, el desarrollo de elementos de los gemelos digitales, digamos que un paso más adelante es el uso de estos datos para generar gemelos digitales. Y en cuanto a conclusión, es que nosotros estamos proponiendo esto para hacer un uso complementario, no competitivo de los datos. O sea, esta información, cuando vemos cómo, cuando la integramos con los datos públicos, realmente complementa la información por su precisión, ¿no? Que eh, se ajusta completamente a los datos disponibles. Entonces, podemos concluir que complementa los datos. Puede usarse más allá de lo que es el carril de bicicleta. Digamos que podemos usarlo en zonas de parques, podemos usarlos en zonas en sidewalk, en las zonas de peatones, para actualizar también esas zonas, ¿no? Entonces, puede responder a solicitudes, rápidamente a solicitudes. Y porque otro punto que es necesario destacar es que cuando hacemos el LiDAR móvil, cuando hacemos LiDAR en carros, la presencia de obstáculos como vegetación, edificaciones, diferencias de niveles, puede hacer una limitación, puede representar una limitación en la captura de datos fuera de la vía. Entonces, es allí donde el LiDAR en bicicleta puede hacer una herramienta importante para complementar datos. Entonces, la transformación urbana puede empezar a cambiar
puede cambiar cuando nos movemos a la perspectiva del usuario. Es importante que esta perspectiva, así como nosotros tenemos una buena perspectiva de los datos cuando usamos plataformas de mapeo que fueron capturadas por medio de carros, vehículos, lo usamos en Google Maps a diario, esta experiencia también puede ser replicada para el uso en zonas de peatones. Entonces, esto es un elemento clave para el desarrollo de nuevas obras, las mejoras de los activos urbanos y del diseño de vías de peatones y ciclistas en las ciudades. Bueno, con esto finalizo la presentación. Saraí, si tienes alguna de las preguntas de las personas, y no sé si quieres, y vemos un poco los datos que fueron publicados y los quienes acuden a esta presentación pueden acudir a esta dirección donde nosotros pusimos los datos públicos y los datos LiDAR combinados en una misma plataforma para así puedan ver la solución obtenida. Entonces, en este punto tenemos los dos datos integrados. Si yo desactivo los datos públicos, vemos la densidad obtenida por los datos LiDAR en la bicicleta y vemos que es una densidad bastante elevada en comparación con los datos públicos. Quiero decir que los datos públicos que nosotros disponemos son excepcionalmente buenos, ¿no? No todas las ciudades disponen de estos datos, pero en este caso son bastante buenos. Entonces vamos a hacer una sección de ejercicio rápido para que tengan una idea más clara de lo que estamos mencionando. Hacemos una sección y vemos que podemos ver en una sección 3D, esto lo mencionaba anteriormente, la cantidad de puntos que hay sobre una zona de poste. Entonces no podemos detectar rápidamente que fuera un poste. Esto limita digamos que la baja densidad dificulta la automatización de procesos de extracción de modelado 3D, ¿no? En cambio, cuando hacemos el mismo ejercicio para los datos públicos, vamos a cambiar un poco aquí la densidad para que se active un poco, para que se actualice. Entonces vemos la densidad que es una densidad que nos permite a nosotros hacer automatización, básicamente. O sea, la densidad es un aspecto muy clave en cuanto a la detección de estos elementos y el modelado 3D. En cuanto a la identificación de postes, de hidrantes, aquí podemos, además de usar esta información, podemos usar la cámara 360 para hacer, digamos, agregar algunos atributos en cuanto a de qué se trata esta señalización, qué descripción tiene y otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si tenías alguna otra pregunta, Saraí. Excelente presentación, Gabriel. De verdad, muy interesante el tema, todo lo que uno puede adquirir con LIDAR, datos que podemos levantar, además del hecho de que hay diferentes tipos de transporte de LIDAR y uno puede, dependiendo de lo que uno necesita, pues orientar, además de, bueno, considerando costos también. Sí. O preguntas, bueno, ¿cuál es el tiempo de operación de LIDAR en bicicleta? Porque a la batería. Sí, es muy buena pregunta. Una de las ventajas de usar estos sistemas que ahora aparecen como alternativas es que usan baterías externas y el consumo de energía es bajo. Entonces, con una de las baterías que disponen estos equipos, baterías externas, podemos operar fácilmente con una sola batería 4 o 5 horas. O sea que es suficiente con una batería externa para trabajar todo el día. Sin embargo, cada proceso o recomendación de la fábrica, no pueden, los procesos de captura no pueden ser superiores a 45 minutos por temas de calibración y temas de procesamiento. Entonces, nosotros debemos considerar esto en la planificación de la captura
45 minutos quiere decir que podemos hacer recorridos de 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta, para tener un tiempo de captura que es nuestra limitante. Entonces, la batería no es en realidad una limitante, más bien el procesamiento de los datos, ¿no? Entonces, las recomendaciones es que no superen los 45 minutos. Ok, ¿y qué tipo de elementos puedo identificar con esta técnica? Como puedes ver en los datos, podemos identificar elementos muy pequeños. O sea, la densidad, una densidad, cuando hablamos en términos de densidad de 6.500 puntos por metro cuadrado, estamos hablando que podemos detectar elementos muy pequeños. Un pequeño poste de una cerca baja podemos detectarlo. O sea, un poste el alambre del poste o el alambre de una cerca podemos detectarlo fácilmente. Quiere decir que es una técnica que permite una densidad óptima para la identificación de elementos pequeños. Así que podemos detectar muchos elementos dentro de válvulas, dentro de las ciudades, ¿no? Que hay muchos elementos, parquímetros, elementos muy pequeños, señalizaciones de peatonales, señalizaciones vehiculares dentro de la ciudad. Entonces, esto es una herramienta que en comparación con datos públicos, tú no puedes detectar una señalización vial con datos aéreos. Entonces, lo puedes hacer con un sistema de móvil, un sistema de vehículos, LIDAR, y tienes una densidad suficientemente alta para identificar elementos, señalizaciones. Pero el problema del vehículo es que no alcanza fuera de las zonas debido a las obstrucciones de tráfico, de obstrucciones de edificaciones, de accesibilidad de los vehículos, de accesibilidad del sistema móvil a ciertas zonas fuera de las vías principales, no puedes acceder a zonas como peatones o ciclovías. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Esta es la alternativa para detectar elementos pequeños. O en zonas donde no pudieron ocupar por tráfico, por obstrucciones de vegetación, pudieran integrarse datos móviles con datos de bicicleta. Entonces, elementos muy pequeños, los elementos más pequeños que pienso ahora mismo son señalizaciones, pero pueden ser detectados válvulas de gas, ¿cómo se llama? Medidores de gas de las casas. O sea, que haciendo un recorrido frente de casa podemos fácilmente detectar ese tipo de elementos. Muy buena lo que uno puede lograr con esta técnica. Los rangos de velocidad que me permiten una buena adquisición cuando estoy en bicicleta. Muy buena pregunta también, porque nosotros en la primera aproximación que hacemos una estimación de 10 kilómetros, o sea, andar en bicicleta de una manera suave, ¿no? Sin embargo, con la densidad obtenida, podemos ir mucho más rápido. Entonces, la limitación es en sí mismo la capacidad del usuario de la bicicleta de ir más rápido y obviamente mantener un ritmo seguro, ¿no? Porque también la dinámica de la ciclovía pues, te necesita de repente que vayas con más cuidado. No puedes ir demasiado rápido tampoco porque puede ser peligroso. Pero en cuanto a la velocidad, yo pensaría también, o diría que no es una limitante, más bien podemos ir más rápido, siempre y cuando sea una actividad segura. Okay. Y con respecto a las ciclovías, si estas son de tierra, ¿cómo pueden afectar la adquisición de la data por la vibración que genera este tipo de caminos? ¿Y qué medida tomaría para minimizarlo? En todos los sistemas LiDAR, generalmente en cuanto a móviles aéreos, disponen de soportes que eliminan la vibración. Este sistema también dispone de sistemas que eliminan la vibración, pero estamos hablando de microvibraciones, vibraciones muy pequeñas, de, pero un golpe, digamos que yo no recomiendo usar el sistema en zonas no, fuera de las zonas de concreto, asfalto, porque un golpe evidentemente puede afectar al equipo. Entonces, no pudiéramos hacerlo en zonas no, digamos, en zonas de tierra, pero tomando las previsiones del caso, ¿no? O sea, evitar que nos sorprenda algún obstáculo. Entonces, pero sí, no veo que
que exista una limitación, o sea, la limitación existe, pero hay que hacerlo con mucha precaución. Esto es una recomendación que hacemos también en el estudio, que podemos hacer una evaluación, pero es un tema también que asumir el riesgo que implica una caída, la pérdida de un equipo que si bien es cierto es de bajo costo, igual representa una inversión. Puede afectar, digamos, afectar un proyecto, la ejecución del proyecto y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es posible, pero tiene sus limitaciones. Ok. Bueno, Gabriel, esas son todas las preguntas. Le recordamos a los asistentes que cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en la sección de comentarios o escribirnos al correo electrónico que aparece en la descripción y les enviaremos las respuestas del ponente. De parte del equipo Sigma, le queremos agradecer primero al Magíster Abril Cedeño por su presentación, también al equipo que ha hecho posible este evento, estando atento a cada detalle, y finalmente a todos los asistentes por acompañarnos. Esperamos que este haya sido un webinar de su completo agrado. Antes de dar por concluido el webinar, los quisiéramos invitar cordialmente a estar atentos a todas nuestras redes sociales, canal de YouTube, página web, y que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos. Esperando volvernos a ver pronto, me despido de ustedes. Sigan conectados con Sigma, la red global. Muchas gracias.